Hola, ¿cómo están? Los saludo nuevamente en otra entrevista acá por las pantallas del mostrador. Estamos teniendo estos encuentros con los convencionales constituyentes ya electos y hoy día, tal como están viendo en pantalla, me encuentro con Gaspar Domínguez. Él es convencional por el distrito 26, fue por la lista de independientes neutrales, es médico del Hospital de Palena, el sur de Chile. ¿Cómo estás, Gaspar? Muchas gracias por conectarte con nosotros. Hola Francisca, buenos días, con muchas ganas de conversar y empezar a dialogar, que es lo que vamos a tener que hacer durante todo este próximo año. Súper, bueno, como te comentaba antes de comenzar a grabar, la idea es que podamos conocerte un poco más, cuáles son tus intereses, y una de las cosas que más me llama la atención, por supuesto, es que seas médico del Hospital de Palena, un sector rural muy alejado de nuestro país. Tú eres bastante joven por lo demás. ¿Qué te motivó? Y estudiaste en Santiago, por lo que tengo entendido, en la Universidad de Chile. ¿Qué fue lo que te motivó a irte para allá, a ejercer tu profesión en esos lugares y cómo esto está conectado con tu deseo de hoy día ser convencional constituyente? Yo siempre, desde que estaba en la universidad, yo estudié en la Universidad de Chile, y cuando los médicos les preguntan ¿qué especialidad quieres seguir? Yo siempre decía, yo quiero ser médico rural, quiero ir a trabajar bien lejos. Y durante mi vida universitaria, mi capacidad económica para viajar llegaba hasta Concepción. No conocí más al sur que eso nunca. Y cuando egresé, literalmente tomé mi mochila y me vine a trabajar en las zonas más aisladas de la región de los lagos. En particular llegué a trabajar en la provincia de Palena, que lo tengo aquí en el mapita atrás, que es toda la parte continental que está enfrente de la isla de Chiloé, el norte de la carretera austral. Y desde allí trabajo desde el año 2015 y ha sido una experiencia increíble. He aprendido a vivir como se vive aquí, me he mimetizado de alguna manera o me he hecho parte de la comunidad. Y durante estos trabajos de varios años en rondas médicas, en lugares aislados, por barcos, lanchas, a caballo, he podido acercarme o comprender realmente que la salud de las personas y el bienestar de las personas no depende de tener buenos doctores, buenos hospitales. La salud de las personas depende de las condiciones de vida en que las personas nacen, crecen y se desarrollan, que es lo que se llama determinantes sociales de la salud. Y es por esto que comprendí que en el fondo, si mi objetivo real era trabajar por la salud y el bienestar de las personas, no bastaba ser un buen doctor, no bastaba trabajar desde el hospital. Y es por eso que decidí hacerme parte de este proceso apoyado por toda la comunidad donde yo aquí vivo, y hoy día soy convencional constituyente. Yo creo, y esto es una cosa que todavía no lo he estudiado, pero yo creo que soy el que va a tener que viajar más para llegar. Probablemente, por lo alejado, por las conexiones además, que son bastante complejas allá. Oye, Gaspar... Tengo que manejar un par de horas, 3 horas hasta Chaitén. Luego en Chaitén tengo que tomar una avioneta hasta Puerto Montt. Y cuando llego a Puerto Montt tengo que viajar 1 hora hasta el aeropuerto para ir a tomar otro avión. Entonces es muy complicado viajar, y yo creo que eso también va a ser un desafío de poder vivir la centralización en carne propia. Sí, sin duda, tremendo desafío. Y lo otro que te quería preguntar era, bueno, ¿en qué crees que radica tu éxito como independiente, además, en ese territorio? ¿Cuáles fueron tus estrategias de campaña que te llevaron hoy día a ser electo? Particularmente estuve viendo que has impulsado muchos proyectos comunitarios en el territorio, la gente te conoce directamente. ¿Cuáles crees que fueron los factores que te llevaron hoy día a la convención? Bueno, efectivamente, cuando empezó toda la campaña, la mayoría de las personas, políticos de profesión, podríamos decir, que son muy necesarios, no estoy diciendo, no lo digo de forma despectiva, pero ellos empezaron a hacer puerta a puerta, entonces pasando por puerta a puerta, conociendo a las personas. Pero la verdad yo me di cuenta que yo no necesitaba hacer puerta a puerta, porque llevo 6 años haciendo puerta a puerta como parte de mi trabajo, yendo a visitar a las personas en las casas, haciendo visitas domiciliarias, haciendo rondas médicas. Y creo que el mejor testigo del trabajo bien hecho y de la profesionalidad o profesionalismo con el que hago las cosas ha sido, como tú dices, el trabajo que he hecho por todos estos años. Y eso hizo que, siendo una campaña bien sencilla, sin experiencia, la gente lo haya reconocido con miles de votos a lo largo del distrito. Y sobre los proyectos comunitarios, yo creo que eso también fue clave, porque he participado dirigiendo y coordinando múltiples proyectos, y algunos de ellos han salido también de la provincia al resto de la región. Y eso yo creo que también ha hecho que las personas conozcan como, este es el doctor que hace cosas, este es el doctor que se organiza, que trabaja con la comunidad. Y eso también se tradujo al final en confianza, que la materialidad de la confianza son los votos. Oye, ¿y en qué radica para ti el valor de hoy día ser independiente
particularmente independiente de afiliación de los partidos políticos tradicionales, porque yo siempre digo que no es como una independencia abstracta, porque por lo general los candidatos y las candidatas a la constituyente tienen una especie de militancia territorial, ¿no? Como que se deben a la gente de su territorio, a los proyectos que han impulsado ahí, a los movimientos sociales territoriales que han acompañado. Entonces, ¿en qué radica para ti el valor de tener independencia de los partidos políticos y cómo eso te ayudó también para poder ser electo? Bueno, ser independiente significa no estar afiliado a partidos políticos. Muchas veces tengo la sensación en la calle de que las personas creen que ser independiente es no tener opinión o algo así. Claro, sí. Creo que el nombre es muy bueno porque somos independientes, pero no neutrales. Tenemos posiciones claras en múltiples aspectos y son posiciones que vamos a llegar a defender a la constituyente, pero no en la típica lógica de partidos políticos, que además en Chile los partidos políticos tienen una desaprobación muy grande. Un 2% de la población lo aprueba. El 97% de la población chilena no milita en partidos políticos. Y los partidos políticos son necesarios y son sanos para las democracias. Pero en particular, pienso que la discusión constituyente, en el fondo rayar la cancha de cómo van a ser las reglas del juego en adelante, creo que en esta discusión en particular es fundamental que existan personas de la sociedad civil, independientes, que no tengan historia y trayectoria política y que podamos ser parte de este rayado de cancha para la institucionalidad política que viene después. Y por eso estoy muy contento también por cómo quedó conformada la Convención Constituyente, con muchas personas que estudiamos en liceos públicos, muchas personas que vivimos en regiones, muchas personas que efectivamente no militamos en partidos políticos, y creo que se va a parecer un poco más, no tanto, pero un poco más a la gente normal que anda en la calle. Y otra de las cosas características de tu biografía es que has llevado adelante el tema de la bandera de la diversidad sexual. ¿Cómo ha sido este proceso para ti? ¿Cuáles crees tú que van a ser los principales derechos fundamentales que van a ser necesarios garantizar, que tengan garantías constitucionales en este proceso constituyente? Bueno, una precisión: yo he trabajado harto en educación sexual y reproductiva, he hecho mis trabajos académicos también, pero nunca he sido oficialmente activista de la diversidad sexual. Pero creo que el hecho de ser abiertamente homosexual siempre, incluso en estos lugares aislados, rurales, donde vivo desde hace ya varios años, ha permitido hacer activismo como con mi cuerpo, en el fondo, con mi trabajo. Porque un poco lo que uno puede escuchar a la gente: ah, mira, el doctor maricón, pero bueno, es buen doctor. Entonces, un poco con el testimonio del cuerpo propio, uno puede mostrar que en el fondo efectivamente pertenecer a la diversidad o a las disidencias sexuales te transforma en una persona como cualquier otra, que trabaja, tiene gustos, tiene penas, tiene de todo, y yo creo que eso ha sido muy, muy favorable. En el fondo, acercar a la casa de las personas a través de mi trabajo y mi profesión a alguien que explícitamente vivencia la diversidad sexual. Bueno, en la universidad participé en algunos grupos poco organizados de diversidad sexual, pero hoy día la verdad creo que es un mínimo que la nueva Constitución garantice la igualdad sustantiva de todas las personas, independiente de su género, independiente de su orientación sexual o su identidad de género. Creo que esas cosas son mínimas. Creo también que vamos a tener 2/3 de acuerdo en eso, porque es una cosa de toda lógica a la que el mundo debe avanzar. Y esto en la práctica, ¿qué implica la igualdad de todas las personas? Implica al menos los derechos de matrimonio igualitario y de filiación, es decir, adopción. Me parece que esos son mínimos. Bueno, precisamente tú estás hablando de los acuerdos hoy día con los resultados bastante sorprendentes que tuvimos el 6 de mayo. Claramente nadie tiene como las mayorías absolutas para vetar. ¿Cuáles crees tú o cuáles van a ser tus propuestas, estrategias para poder llegar a acuerdo con los demás sectores? Particularmente va a comenzar el tema del reglamento. ¿Cuáles van a ser tus estrategias para poder alcanzar esos acuerdos tan necesarios para que la convención avance en los tiempos, ¿cierto?, que se determinaron? Una característica que he tenido en mi trabajo, y tenemos los 11 constituyentes electos del movimiento no neutrales, es que nos describimos y nos definimos como dialogantes. En ese sentido, no hay vetos, entre nosotros no nos vamos a vetar. ¿Qué quiero decir? El que quiera conversar conmigo, yo voy a estar disponible. Yo no voy a conversar con estos o con estos otros, jamás va a ser nuestra posición, porque creemos que esta casa, que es la Constitución, tenemos que hacerla entre todos. Y los 20% del rechazo y las personas quizás con una historia política que no sea afín a la mía, también tienen que ser parte de esta discusión. Y por eso mi sello y el sello de los compañeros con los que estamos en esta tarea será trabajar y conversar con todos, independiente de sus antecedentes o de su filiación política. Porque si tengo que aliarme con personas muy distintas a mí para construir un Chile mejor,
lo voy a hacer porque el resultado lo merece. Oye, Gaspar, ¿cómo ha sido este proceso ya posterior a las elecciones en relación a la retroalimentación que estás teniendo con tu territorio y cómo pretendes o cuáles crees tú que van a ser las estrategias más adecuadas para garantizar la participación ciudadana en territorios como tan alejados e inconexos como el tuyo? ¿Cuáles van a ser tus propuestas al respecto? Bueno, sobre la participación es importante decir que no es solo por cumplir un punto en la lista. La participación es un fin en sí mismo, porque de la participación depende la legitimidad del proceso. Si las personas no participan y los 155 nos encerramos en un palacio pituco en Santiago a escribir la Constitución, la gente no va a sentir la Constitución propia. Y es por eso que esto tenemos que hacerlo entre todos. Y no esta participación que se hace, por ejemplo, para construir el canal de Chacao en mi distrito, que llega el proyecto listo y juntan a una junta de vecinos y le dicen, oigan, ¿están de acuerdo? Con el proyecto ya está listo. Por eso tampoco me gustan los equipos que han llegado con la Constitución bajo el brazo a sentarse a conversar. Porque esto tenemos que hacerlo de verdad entre todos. Y esto significa adaptarnos. Porque, por ejemplo, a un constituyente hombre o mujer que vive en Santiago puede estar a 1 metro de recorrer todo su distrito. En el caso del distrito donde yo vivo, en la tierra donde yo vivo, mi pueblo tiene 1.700 habitantes y el pueblo más cercano está a 2 horas y tiene 2.000 habitantes, que sería Futaleufú. Y tenemos que movernos en una tierra muy inhóspita, donde para poder llegar a Puerto Montt tengo que tomar un avión o un barco. Para poder llegar a Chiloé, mucho más. Tengo que darme la vuelta por todo el territorio. Entonces yo creo que es fundamental aquí 2 cosas para poder asegurar la participación que no se han puesto sobre la mesa y yo quiero llevarla a la constituyente. La primera es que no puede ser que sesionemos exclusivamente en el Palacio Pereira, en el centro de Santiago, y que desde el centro de Santiago intentemos o pretendamos resolver la centralización. Me parece que es un despropósito simbólico y es por eso que yo hago el llamado a todos los constituyentes a apoyar todo tipo de iniciativas tendientes a que las sesiones puedan hacerse a lo largo de Chile, por lo menos en las capitales regionales. Y digo por lo menos porque creo que con eso también nos quedamos pocos y cortos y quizás podríamos avanzar hacia las capitales provinciales. Segundo, creo que también es necesario que los equipos de los constituyentes, los equipos que estamos formando, que tenemos formados y que vamos a seguir formando, tengan los recursos, y no solo en plata, sino que los recursos materiales, de espacio físico, para poder sesionar, juntarse, reunirse a lo largo de los territorios de los distritos. Por ejemplo, poder ocupar los espacios de las gobernaciones, de los municipios, que haya un ambiente constituyente para que de verdad podamos coordinarnos entre todos para escribir la nueva Constitución. Y es por eso que yo creo que es muy importante, por ejemplo, mi filiación independiente, porque los alcaldes de izquierda y de derecha, yo me voy a sentar a conversar con todos para que podamos efectivamente hacer carne la participación y lograr acuerdos amplios que nos permitan tener un país mucho más justo del que tenemos hoy día. Me gustaría preguntarte por tus temas, tus prioridades, que aparte del tema de la participación, ¿qué más te gustaría ir a instalar con fuerza en la convención y que crees que sí o sí debes tener la garantía hoy día en este debate? Bueno, como dije en la introducción, Francisca, efectivamente la salud de las personas depende de las condiciones de vida. Y las condiciones de vida, o estos derechos de segunda categoría o segundo orden, es lo que hoy día está sobre la discusión que tiene que ver con los derechos sociales. Porque una persona que no tiene una vivienda digna que le permita crecer saludablemente, o una persona que no tiene acceso a salud o a educación, es una persona que no va a poder desarrollar su autonomía propia o su proyecto de vida. Y en ese sentido creo que es fundamental que nuestra nueva Constitución garantice el acceso a los derechos sociales fundamentales, que podríamos mencionar salud, educación, vivienda y conectividad, entendiéndose por conectividad también digital y física. ¿Por qué? Hoy día con la pandemia vimos que si no tienes buen internet, no puedes tener educación, salud ni otras cosas. Y en particular en salud, quiero poner sobre la mesa, y me siento interpelado a hacerlo porque somos 2 médicos y 4 funcionarios de salud, somos 2 personas con formación de posgrado en salud pública, así que me siento interpelado a poner sobre la mesa el tema del seguro de salud único y el plan universal. ¿Qué significa esto? En términos bien sencillos. Hoy día vivimos en un sistema de salud de castas, Francisca, donde según el ingreso que tú tienes, se te asigna o te corresponde un tramo de FONASA. A, si no tienes plata; B, si tienes un poquito más, y así. Por otro lado, si no tienes preexistencia o enfermedades crónicas y tienes buenas remuneraciones, el sistema te llama para que vayas a ISAPRE y te da muchas ventajas y beneficios. Incluso te devuelve parte de tu 7% para gastarlo en excedente. Si eres militar, te toca Capredena. Si eres policía, te toca Dipreca. Si además tu enfermedad fue con ocasión del trabajo, te toca la mutualidad o la H.
Entonces en la práctica vemos que coexisten múltiples tipos de seguro según qué persona eres tú, y en la práctica nos transforma en un sistema de casta. Y eso es desde el punto de vista ético y moral, es una cosa que debemos corregir y avanzar hacia un seguro de salud único, que reúna las cotizaciones de todas las personas y pueda entregar las prestaciones según las necesidades que las personas tenemos y no según la capacidad de pago. Que no es una locura de izquierda ni de derecha. Esto funciona en Inglaterra, que es la cuna del capitalismo, funciona en tantos otros países del mundo, los seguros de salud únicos, y además pudimos ver hoy día que para enfrentar la pandemia tuvimos que ocupar esa lógica. Porque cuando tú te vacunaste, Francisca, no preguntamos, oye, ¿qué plan de salud tienes? ¿Qué letra tienes? Por allá van los FONASA, por acá van los ISAPRE, paga tanto, no. O sea, hicimos la fila según quien tenía la máxima prioridad. Los adultos mayores estuvieron primero en la fila, después estuvieron los enfermos crónicos, después los enfermos no crónicos. Me gustaría que esa lógica sanitaria la usáramos también para una prótesis de rodilla. ¿Quién lo necesita primero? ¿Quién no puede caminar? Usted, ya, pase usted primero. Y no hoy día que la señora Gertrudis Gutiérrez de Ayacara lleva 3 años y medio esperando una prótesis de rodilla y al mismo tiempo tenemos personas que por tener buen plan de salud y buena capacidad de pago, en 3 meses se ponen su prótesis de rodilla. Eso es inmoral, indecente y debemos corregirlo a través de nuestro nuevo ordenamiento constitucional. Perfecto. Y ya como última pregunta, ahora sí, ¿tienes algún candidato para presidir la convención o cuál crees tú que debe ser el perfil de quien vaya a tomar esa posta, entendiendo que va a tener un impacto mediático importante, que probablemente va a ser como este enlace entre los constituyentes para poder tener diálogo, acuerdo, etcétera? ¿Cuál crees tú que debe ser el perfil y tienes algún candidato? No tengo candidato, me gustaría que más que una figura única pudiéramos tener una mesa directiva o una dupla para poder asegurar también que hay una mujer y un hombre. Creo que de preferencia deberían ser personas, al menos uno de estos dos, de regiones, al menos, y que esta directiva o esta autoridad dentro de la constituyente sea rotativa, además. Que puede ir, por ejemplo, cada 3 meses cambiando esta dupla, que sea siempre de un hombre y una mujer, y al menos uno de los dos de región. Esas son las cosas que se me ocurren por ahora, pero no tengo candidatos, tendré que pensarlo de aquí al 7 de julio. Perfecto, Gaspar Domínguez, te agradezco por el tiempo, un gusto poder haber conocido un poco más de tu trayectoria, tu experiencia, de los temas que va a ir a instalar. Vamos a estar muy pendientes de tu protagonismo en la convención y mucho éxito con los viajes que se te vienen entonces. Muchas gracias, Francisca, y te adelanto que la primera intervención que haga cuando tenga el micrófono va a ser: por favor, salgamos de acá. No podemos encerrarnos a sesionar en un Palacio Pituco a espaldas de la ciudadanía y olvidándonos de todo el resto de Chile. Mi primer mensaje será que vayamos a sesionar afuera y recorramos todo el país. Gracias, Gaspar, mucho éxito. Chao. En lo que se te viene. Gracias. Chao, que estés bien.